no conoce, se analiza al paciente y en realidad se lo describe como una neumonía. Termina etiquetando a todo proceso que hay en el parénquima pulmonar que utilizan el parénquima pulmonar, lo etiquetan como neumonía y no siendo así. Muchas veces se trata de una neumonitis, de otros procesos que tienen que ver como órgano de choque el pulmón, pero que generan imágenes en el pulmón que no son infecciones. Entonces, cuando nosotros hablamos de neumonía, hablamos de una inflamación del parénquima pulmonar provocada por la reproducción prácticamente incontrolable de un agente infeccioso. Ese es básicamente el concepto de neumonía. Entonces, cuando nosotros vemos esta ocupación en el parénquima pulmonar, debe ser producto de algún germen que le esté causando esta inflamación en el parénquima. Es así cuando nosotros manejamos un poquito el término de neumonía o pulmonía, porque antiguamente a la neumonía se le conocía como pulmonía, que es un tipo de infección respiratoria aguda que afecta el parénquima pulmonar en pocas palabras, particularmente causando ¿qué? Inflamación en los espacios aéreos y se le considera como la causa más común de los síndromes condensativos. Y como es conocido, la mayoría de los niños tienden a fallecer cuando nosotros tenemos esta infección que prácticamente es incontrolable y que termina con la vida de los niños. Entonces, es así que nosotros cuando nos referimos a la neumonía como un proceso único, sino un grupo de infecciones causadas por diferentes microorganismos y que afecta a diferentes tipos de personas. Lo que condiciona esto es la epidemiología, es muy importante a nivel hospitalario, qué tipo de gérmenes nosotros tenemos, a nivel de la comunidad, qué tipo de gérmenes están causando esta infección, como en el caso que estamos viviendo actualmente. Tenemos un germen que es el virus, el SARS-CoV-2, con una variante que está causando verdaderamente una afección a toda la comunidad. También es importante ver la patogenia que provoca esto en el paciente. No todos responden igual. Unos responden más y menos a un proceso inflamatorio. Tercero, nosotros tenemos que ver o relacionarlo con la clínica del paciente. Hoy por hoy, la clínica de este cuadro que afecta al pulmón o viral, que podríamos decir, es síntomas generales o constitucionales como cefalea, mialgia, un poco de moco, escozor, y hay pacientes que terminan haciendo una verdadera insuficiencia respiratoria porque ocupa los espacios o de ambos campos pulmonares. También tenemos que mirar lo más importante, qué tipo de persona es la que se le está afectando y cuáles son las condiciones de esas personas que puedan o no responder adecuadamente al manejo de este paciente. Entonces, cuando nosotros hablamos de una clasificación de la neumonía, tenemos que decir que se depende del tipo de virus, de la forma de presentación o realmente de qué es lo que nosotros vamos a manejar en estos casos. Entonces, si nosotros tenemos un paciente de etiología, buscamos las causas que pueden provocar esta inflamación del parénquima. Puede ser viral, como el caso que estamos viendo ahorita, bacteriana, o también puede causar por hongos o por otro tipo de micobacteria. Si miramos un poquito la parte de la radiografía, hablamos del tipo de patrón, que puede ser un patrón de bronconeumonía, o sea, afecta la vía respiratoria con el parénquima pulmonar, o puede afectar a un sector del pulmón, que se llama neumonía lobar, o puede afectar en la periferia del pulmón, que se llama neumonía intersticial. Si nosotros tenemos la otra forma de clasificar es según la ruta. Hablamos de que llegan a las vías respiratorias por inhalación de micropartículas infecciosas, como es el caso que estamos viviendo ahora. Este virus se propaga fácilmente porque tiene una gran capacidad de penetrar fácilmente y una transmisibilidad alta entre individuos y que puede ser a través de una inhalación. También puede ser otra de las rutas que llegan a nivel de las vías respiratorias
una aspiración del contenido mucofaríngeo. Esto puede suceder en los pacientes comatosos, en los pacientes que convulsionan o en los pacientes que tienen una pérdida de pronto de la capacidad de la epiglotis de cerrar y tiene con una gran facilidad manejar prácticamente el flujo de la vía aérea alta hacia la parte inferior. También puede ser por diseminación del tracto respiratorio alto a la porción inferior. Otra puede ser por una propagación hematógena. O sea, yo puedo tener un foco en otra parte del cuerpo y llegar al pulmón a través de la sangre. Y otra más importante es cuando la encuentro localizada en algún sitio, como en el caso de la neumonía asociada a la comunidad. Nosotros vamos a ver que está relacionada a una población en general o un grupo humano en una comunidad que tienen una infección con característica de un solo germen. O también se le conoce como neumonía extrahospitalaria a la neumonía adquirida en la comunidad. Otro concepto de la localización es la neumonía nosocomial o intrahospitalaria, cuando se le adquiere la infección dentro del nosocomio o de un hospital, pero que haya ingresado por cualquier otra causa que no tenga nada que ver con el problema de las vías respiratorias. Y por último, según la localización, también tenemos a las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, que tiene que ver con las neumonías intrahospitalarias, pero que aquí utilizan un dispositivo para poder colocarle el germen dentro de la vía respiratoria. Briones, Brito. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Cali. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Calle. Castelón. Doctora. Cedeño. Cedillo. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Correa. Doctora, presente. Ese remedio que te va a mandar te baja de peso. Egues. Gamecho. González. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Quichen. Presente, doctora. Intriago. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Leones. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Mendoza. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Morán. Doctora, buenas tardes. Fernanda, ¿no? Morán Melanie. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Núñez María Cristina. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ortega Yasmín. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Pillajo Aarón. Ponce Ariana. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Rodríguez Juan Sebastián. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Ronquillo Marco. Presente, doctora, buenas tardes. Salazar, buenas tardes. Soledad. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Suárez Carla. Presente, doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Toledo Pedro. Usechi Eduardo. Velasco Brian. Presente. Villacres Valeria. Listo, chicos. ¿Perdón? ¿Qué pasó? ¿Por qué no contestaste? Doctora, hay personas Doctora, Valeria, ¿Perdón? Valeria Gamecho, doctora. ¿Qué pasó? ¿Por qué llegaste tarde? No me cogí al Teams, doctora, en el celular y me conecté acá en la iPad. Ya.
Bueno, entonces continuemos con la charla. Ya sabemos entonces cuál es la clasificación por su etiología, por su patrón, por su ruta y por su localización. Epidemiológicamente, nosotros sabemos que a pesar de que es muy importante conocer o tenemos conocimiento que las infecciones pulmonares son muy comunes a nivel de la población, en realidad, como no tienen una declaración obligatoria, como es lo de la tuberculosis, ahorita en el caso de la tendencia de los virus a través de la OPS, que con el grupo Centinela que existe acá en el Ecuador, no podemos saber exactamente primeramente nuestro tipo de germen y qué es realmente la incidencia de esta enfermedad en la población. Entonces, la mayoría de los pocos estudios que existen en realidad no identifican adecuadamente la incidencia de esta enfermedad en la población, pero sí se habla de que hay un 1.5% por cada 1.000 habitantes que pueden estar afectando epidemiológicamente esta enfermedad. Entonces, así hablamos que dentro de esta etiología, que la topamos, viral, bacteriana o causada por hongos, a nivel de las neumonías asociadas a la comunidad, o también han intentado estudiar zonas geográficas donde el criterio microbiológico es muy difícil emplearlo, entonces tampoco identificarlo en la comunidad cuáles son los gérmenes que probablemente nos estén provocando estos brotes, muy difícil también de demostrarlo. Pero según estudios dicen que existen más de 100.000 microorganismos que pueden causar una infección respiratoria. Lo que quiero decir que aparte de tener un inóculo adecuado, grande, también podemos tener el mecanismo de defensa del individuo para poder salir al frente a esta inflamación que lo genera el germen. Pero en todos los estudios lo que más hemos tenido, que el Streptococcus pneumoniae es uno de los eventos o uno de los gérmenes que son o patógenos más responsables en la mitad de los episodios de las neumonías asociadas a la comunidad. Es por eso que nosotros los adultos o en niños muy jóvenes, nosotros le hacemos como obligación o personas que tienen ya daño de la estructura del pulmón, colocarle la vacuna del neumococo. También a nivel de intrahospitalario, y ahí es donde nosotros podemos decir que el estreptococo es el que está más presente, se ha podido identificar las neumonías que ingresan a un hospital porque tienen algún tipo de alteraciones como una de las causas más frecuentes del estreptococo, casi de un 70% podríamos hablar, que generan neumonías graves que tienen que ir a una unidad de cuidados intensivos. Otros gérmenes que podríamos hablar es el Mycoplasma pneumoniae, que prácticamente es un microorganismo que se identifica con mayor frecuencia en adultos jóvenes. Mire la diferencia, el estreptococo lo buscamos en la edad extrema, mientras que el Mycoplasma pneumoniae lo vamos a encontrar en pacientes jóvenes. Es así que nosotros podríamos ir identificando cada uno de estos gérmenes que pueden estar provocándonos estos trastornos y que definitivamente puede ser un gran positivo, puede ser un virus, como en el caso que estamos viviendo ahora, o puede ser un hongo. Entonces, otra forma de que nosotros lo clasificamos es que podemos tener un patrón de bronconeumonía o neumonía lobar, que es muy común en estos tipos de gérmenes que pueden generar prácticamente estos trastornos. Nosotros podemos encontrar que en estos pacientes pueden ocurrir en cualquier parte del pulmón. Lo importante acá es que estén comprometidos tanto el bronquio como una parte del pulmón, pero más a nivel del lobulillares, ¿no verdad? Específicamente va a actuar sobre bronquios y alvéolos, y nosotros en la radiografía podemos ver unas áreas parcheadas con aspecto casi algodonoso en el lóbulo inferior y medio derecho. Entonces, prácticamente estamos manejando un concepto de neumonía broncovascular, pero también tenemos el otro, que es muy común y más frecuente en el caso que estamos viviendo ahora, que son las neumonías intersticiales o atípicas.
Siempre dicen atípica, A es sin tipo, porque no es común que el paciente inicie su cuadro clínico con tos y expectoración verdosa. O sea, puede existir, como en el caso que estamos viendo ahora, con síntomas constitucionales como cefalea, mialgia, puede venir con trastornos genitourinario o puede venir con trastornos gastrointestinales. Por eso es la clínica de atípico y también porque estructuralmente nosotros vamos a encontrar en este tipo de paciente un patrón que afecta prácticamente al intersticio y que por eso nosotros le denominamos atípica. Cuando yo veo una placa radiográfica y veo todo su patrón periférico, yo digo, aquí hay un atípico. Y dentro de los atípicos tenemos como unas 7, 8 gérmenes que podríamos identificar. No nos olvidemos que el patrón y dos, la clínica que no es directamente del pulmón. Y las imágenes que son prácticamente consolidaciones con patrón retículo nodular, periliar, pero también no coincide con la clínica del paciente. Yo puedo tener una placa totalmente sucia, pero el paciente no está ni respirando rápido, tos con expectoración verdosa no lo tengo, y tampoco yo tengo en ese paciente a la auscultación algún tipo de ruido agregado. Por eso nosotros la consideramos atípica en este caso. Entonces, cuando hablamos de estas neumonías típicas, son como, insisto mucho, no siguen el curso clínico o radiológico habitual de un proceso inflamatorio en el parénquima, aunque el enfoque actual está más relacionado con la clínica que con la evolución radiológica. Las características siempre son subagudas o insidiosas. O sea, yo primero tengo la mialgia, el dolor de cabeza y posteriormente yo ya presento tos con expectoración, dolor a la garganta, dolor a la espalda, dolor al pecho, pero que realmente los síntomas, como digo acá, predominan, son los constitucionales sobre los respiratorios. Y en la radiografía siempre va a haber un proceso importante de consolidación no lobar, pero hay una disociación entre la clínica y la radiología, es decir, que predomina más las manifestaciones radiológicas sobre los hallazgos auscultatorios. Y como punto adicional, las bacterias encargadas de producir la neumonía típica o aberrante, que muchas veces, a veces nosotros nos quedamos así, no identificamos el germen, de menor incidencia, de mayor a menor, tenemos el Mycoplasma pneumoniae, que ahorita lo estamos, prácticamente es un microorganismo que se identifica con mayor frecuencia en pacientes jóvenes, que forman parte de una población cerrada. Esto quiere decir que puede ser que lo encontremos en un colegio, en una escuela, lo podemos encontrar de pronto en estos eventos que se van hacia el terreno, los chicos de Boy Scout. Entonces, realmente cuando nosotros tenemos personas jóvenes y un grupo de personas, tenemos que sospechar en el Mycoplasma pneumoniae. También lo podemos encontrar en los carteles o las cárceles. Su incidencia global siempre vamos a tener como ondas epidémicas y a veces fuera de estos periodos también se observan casos esporádicos, o sea que no está totalmente erradicado. El otro germen que nosotros lo podemos encontrar también es la Chlamydophila pneumoniae, que se considera responsable del 5 al 20% de las infecciones total de las neumonías y que prácticamente entra también a trabajar junto con los otros atípicos como la Coxiella burnetii, la Chlamydophila psittacosi y la Legionella pneumofílica. Entonces, siempre miremos un carácter endémico y epidémico. El cuadro clínico que estos casos pueden ocasionar es gravedad y son autolimitados. Eso significa que no necesariamente necesitan un antibiótico o necesitan un ingreso a un hospital para que la enfermedad desaparezca. En algunos casos puede que la neumonía se haga muy grave. Yo digo que depende de la respuesta del organismo del paciente y que definitivamente es una de las que tenemos que mirar siempre cuando tenemos una típica, hacerle el examen de orina de la Legionella, porque, disculpen chicos, yo estoy con una bronquitis producto del COVID-19.
Entonces me van a tener que ver siempre tosiendo y cubriéndome un poquito la boca, ¿sí? O si no, yo cierro la cámara para no dar ese espectáculo. No hay ningún problema si están ahí, chicos, si me escuchan. No hay ningún problema, doctora. Sí, doctora. Sabe que nadie me ha dicho que grabe. No está grabando. No, ni siquiera se han percatado que no estaba grabando. Bueno, continúo con mi descripción. Entonces, cuando miramos todo esto, chicos, la legionela neumofílica, de verdad que cuando ingresa un paciente dentro del hospital debe estar en nuestra mente. No solamente el estreptococo, no solamente el micoplasma, no solamente la clamidia, sino que también hay que descartar la legionela. Porque puede, como les dije, pueden aparecer en brotes epidémicos y contaminar, de pronto pueden contaminar los alimentos, así estén refrigerados. Recuerden que ustedes han escuchado de que han habido fiestas y que todos los pacientes terminaron con problemas digestivos y también respiratorios. Entonces, la legionela debe estar siempre presente en nuestra mente. Y que realmente nosotros tendríamos que mirar estos casos como pacientes que tenemos que descartar. También los pacientes fumadores es otro dato muy importante. La Coxsackie burnetii también es conocida como la fiebre Q. Hay que poner un interés especial. En nuestro país se ve muy poco, pero hay pacientes que vienen de otro lado, de pronto entran en contacto con nuestros pacientes y quizás no tenemos en cuenta esto que puede provocar también una afección atípica, aunque no está clara cómo es la evolución, pero dentro de la necesidad de un tratamiento específico es importante diagnosticarla. Y no nos olvidemos de lo que estamos viviendo ahora, las infecciones virales como la influenza A, la B, para influenza 1-2, los adenovirus, el sincitial respiratorio, el SARS-CoV-2. Por eso nosotros tenemos un país donde tenemos tendencia de vigilancia de los virus durante todo el año. Nosotros podemos saber cuáles son los virus que más están afectando. Entonces, cuando hablamos de todo esto, podemos tener coexistencia de patógeno, tanto viral como bacteriano, y esto es lo que realmente agrava a las neumonías de la comunidad, que hacen que los pacientes ingresen a los hospitales. Pero también tenemos que hablar de algo muy importante, que son las colonizaciones. Es importante distinguir entre que yo tengo un paciente colonizado o un paciente que me está generando una infección en ese sitio. Entonces, frente a todo esto, nosotros tenemos que mirar en el micoplasma neumonial, que es lo que realmente tenemos como un germen atípico de una neumonía intersticial, su estructura. En la estructura de este microorganismo nosotros hablamos que es pleomórfica, es una bacteria gram negativa, anaerobia facultativa, no es sensible entre beta-lactámico y susceptible a desecación, que significa que fácilmente puede morir en el espacio si uno lo deja allí, pero que no se maneja con antibiótico. Puede infectar el tracto respiratorio superior y se une a las células epiteliales mediante una parte filamentosa y libera productos citotóxicos. Estos microorganismos no forman parte de la flora normal de las mucosas y es bastante pequeño y puede producir infección. El mecanismo habitual siempre va a ser al inicio una colonización, ¿sí?, previa en la parte aérea superior, o también puede haber contaminación de una persona a otra. La transmisión siempre debe ser estrecha, ¿no?, de persona a persona, y se transmite a través de las gotas esparcidas en la tos o los portadores que albergan en la nariz, faringe, tráquea y esófago. Es lo que realmente nos está pasando ahora. Nos hemos encontrado con portadores asintomáticos. Y entonces ese es lo que realmente tipifica
la gravedad de las infecciones y cómo una población se puede contaminar tan fácilmente. Siempre que un paciente tenga un trastornos inmunológicos o pacientes diabéticos, hipertensos o daño en la estructura del pulmón, puede presentar la sintomatología en 2 a 4 semanas o ser pacientes asintomáticos sin ningún tipo de patología. Entonces, cuando miramos la patogénesis, decimos que el patógeno exclusivo es en humano, que se adhiere a la mucosa mediante la adhesina y otras proteínas, causando daño estructural de las células del epitelio bronquial y bronquioalveolar mediante mecanismos proinflamatorios y citotóxicos, dados prácticamente por la cirostasis, exfoliación de las células infectadas e inflamación aguda y crónica. Entonces nosotros tenemos que este tipo de bicho tiene una sintomatología que el 90% va a presentar fiebre, en un 89% tos, molestias a nivel de la faringe, escozor, presencia de moco que no lo pueden expulsar, vómitos, otros casos cursan con otitis. Este virus también tiene mucha otitis. Los pacientes acuden por la molestia en la garganta y el dolor de oído, y muy poco entran en dificultad respiratoria, anorexia y diarrea. Pero tenemos que tomar todo en cuenta porque también le cuento que este último Omicron está generando una reacción en la piel, un exantema que podemos decir que es el SARS-CoV-2 sarampión. Los pacientes empiezan al cuarto, quinto día del cuadro, de iniciar el cuadro, con púrpuras, pequeños puntitos rojos, eritemas multiformes a nivel de toda la piel. Maculosa, sí, en otros casos lo he visto, y también pueden cursar con el síndrome de Sjögren. Neurológicamente podemos tener una meningoencefalitis. Cardiológicamente estos pacientes pueden presentar una pericarditis o miocarditis. Y en el sistema locomotor, chicos, es mialgia y artralgia. Con estos punteados durante la piel y con las mialgia y artralgia, el diagnóstico diferencial que nosotros debemos tener en estas neumonías atípicas es un dengue. Hay casos en que coexisten las dos enfermedades, porque según ustedes saben, estamos en periodo de invierno y nosotros tenemos el dengue, el chikungunya y todas las otras enfermedades que son transmitidas por el mosquito. Dentro del diagnóstico nos apoyamos mucho con una radiografía donde podemos mirar los infiltrados. Como les decía, hay una disociación entre la clínica y la radiografía, y también podemos manejar otros diagnósticos como el cultivo o serología específica para algún tipo de virus. Recuerden que los resultados de laboratorios pueden ser muy inespecíficos. Lo único que yo puedo encontrar en eso es un PCR alto, no para SARS-CoV-2, sino PCR en sangre, la proteína se reactiva, o puedo tener alguna fórmula desviada hacia la derecha, o puedo tener una linfocitosis o eosinofilia. Entonces, realmente los laboratorios son muy inespecíficos en estos casos que podemos manejar al paciente. Ahora, teniendo todo este consenso, ¿qué hago yo con este paciente? ¿Qué le doy? Si trata de un germen pleomorfo que no tiene pared, por lo tanto no se es sensible a los betalactámicos y no se puede dar ni penicilina ni cualquiera de las familias. Siempre no nos olvidemos que este es un cuadro autolimitado. Al cabo de 10 días tiene que desaparecer todo, siempre y cuando el sistema inmunitario del paciente sea el más adecuado y responda adecuadamente. En caso de que empiece ya los nervios o que el paciente se empiece a complicar, el PCR sigue alto, es importante entrar con macrólidos tipo eritromicina de 20 a 25 miligramos por kilo día por 10 a 14 días. Recuerden que no dura más la enfermedad. Claritromicina, 10 miligramos por kilo día por 7 días, o acitromicina, 10 miligramos
o por un día y luego 5 miligramos por 4 días, completando 5 días de tratamiento. No nos olvidemos que estos macrólidos, claritro y acitro pueden hacer que el QTC se prolongue y tener una verdadera torsadez de Pohn, que podríamos complicar prácticamente al paciente que tiene una infección autolimitada. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar siempre aquí? Un equilibrio entre la agresividad de los gérmenes y la capacidad del sistema inmunitario, que va a determinar si éste es capaz o no de eliminar el microorganismo que ha alcanzado el tracto respiratorio distal o bajo. Entonces, allá tenemos que ir. Y uno de los datos importantes que nosotros también manejamos en el concepto de la localización es la neumonía lobar. Miren que la neumonía lobar vamos a distinguirlo porque siempre va a tomar un lóbulo o puede afectar un solo lóbulo. En el lado derecho ustedes saben que tenemos 3, o puede afectar dentro del lóbulo varios compartimentos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a existir aquí? Una consolidación, y esta consolidación significa que se ha llenado el líquido. Aquí el fluido está limitado en ese sector. Para esto nosotros siempre nos apoyamos de las 3 formas de inicio del proceso o la patogénesis que podríamos decir que inicia con el proceso. Una vez que el organismo no ha podido mantener el equilibrio entre la agresión del germen y la respuesta inmunitaria, inicia el proceso a nivel pulmonar, que es la respuesta inflamatoria sistémica, que nosotros le llamamos como congestión. Entonces acá lo vemos a nivel celeste, empezamos un solo sitio localizado. En este sitio, histológicamente, se podría decir que coexiste un infiltrado alveolar de tipo edematoso, formado por neutrófilo, macrófago, linfocito y fibrina. Entonces, ese es el estado de congestión. Cuando pasamos a la segunda fase, que este estado de congestión puede durar de 1 a 2 días, la segunda fase es la fase de hepatización roja, donde nosotros tenemos 3 a 4 días de evolución de la enfermedad. Aquí ya tengo 4 días, donde aparte de tener todo esto, va a predominar un infiltrado neutrófilo, y se aprecia prácticamente la lisis de eritrocitos y células inflamatorias. Por eso que nosotros le llamamos la fase roja o la fase 2. Y al final entramos a los 5 o 7 días, que es más o menos la evolución de una neumonía, que es la fase de hepatización gris, que es el nivel 4, donde nosotros vamos a tener prácticamente la fase de resolución de la neumonía. Más organizativa, un solo sitio, porque ya se está absorbiendo todo el proceso inflamatorio. Ya en esta parte los eritrocitos ya fenecieron totalmente, ya no son rojos, sino prácticamente grises oscuros. Y aquí vamos a ver que los macrófagos y el tejido conectivo laxo en el espacio alveolar distal ya vamos a empezar a recuperar la estructura del pulmón. O sea, en total llegamos a la resolución, que sería el 8º día, y muchas veces en la placa podemos verla hasta 3 o 4 semanas, pero la clínica ya es menos. Por ejemplo, en mi caso yo empecé con mi problema el día lunes, con fiebre, dolor de cabeza, mialgia. No tenía ningún problema respiratorio. El día 2 ya me encontré con congestión, ya empecé a sentir el moco. El día 3 ya estaba tosiendo, botando cualquier cantidad de secreción transparente. El día 4, 5, que ya viene a ser el viernes, yo ya tengo mejor la voz, ya puedo hablar, ya toso menos. Entonces realmente se va resolviendo de acuerdo al organismo de la persona. Hay organismos con daño estructural del pulmón, o hay organismos que son enfermedades de base descontroladas prácticamente, y son los diabéticos, que como ustedes reconocen, estos pacientes ya tienen trastornos de vasos pequeños y por lo tanto la circulación de ellos no es la más adecuada. En este sentido, nosotros podemos seguir manejando. Le pongo la diapositiva siguiente, ahí está todo lo que yo he explicado en las diferentes fases.
y por lo tanto entramos a la neumonía asociada a la ventilación, a la comunidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Escucho. No, doctor. Ninguna, doctora. ¿Qué pasaría, Sara, tocaya, si eso no se solucionaría como nosotros lo estamos pintando? ¿Qué pasaría con ese pulmón? Sara. Sara Beatriz. Aquí estoy. Te quiero escuchar hoy. ¿Qué pasaría con ese pulmón si no cumplimos con ese pronóstico de evolución de la neumonía? Va a empeorar. Entonces. Sí, pero ¿qué es lo que vamos a ver en el parénquima pulmonar si empeora? Podría haber fibrosis. Una fibrosis local residual, perfecto. ¿Qué más podríamos tener? Si no se te fibrosa, bueno, como lo estamos viendo en el COVID, que ha dejado fibrosis intersticial en la mayoría de los pacientes. ¿Cuál es el otro cara de la moneda si no se te daña el pulmón? ¿Qué otra cosa te podría producir la infección en ese sitio? Una necrosis. Una necrosis con formación de abscesos, ¿sí? Y que podríamos terminar prácticamente en una fase séptica del paciente. Son los dos extremos. Primero, la resolución. Segundo, o que me deje fibrosis, porque todo ese sector estuvo súper colapsado, inflamado. O segundo, me deje absceso. ¿Está bien, Sara? Sí, doctora. Bueno, por ahí van preguntas. No nos olvidemos. Entonces, cuando nosotros hablamos de NAT, decimos que es de la comunidad, que es otro término, por localización, dividimos a las neumonías, ¿no? Y vamos a hablar por localización ahora. Antes la dividimos por ocupación, anteriormente por tipo de germen, anteriormente por tipo de cómo llega a la infección. Entonces, la mayoría dice que es más frecuente en hombres que en mujeres, pero que definitivamente dependo yo del sistema inmunitario del individuo. Y que el factor etiológico siempre va a ser el Streptococcus pneumoniae, y que en estos casos vamos a encontrar un infiltrado en una radiografía convencional como un gold estándar, y que la clínica y característica microbiológica complementan el diagnóstico. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos mirando esto, antes de continuar con la NAT, yo tendría que analizar algo que siempre está rondando en el concepto en nuestra sociedad. Ustedes han escuchado la neumonía asociada a los cuidados de la salud. Todo lo que está en el parénquima pulmonar le echan la culpa a eso. Si yo tengo una fibrosis, si yo tengo un tromboembolismo, si yo tengo una neumonitis, por cualquier tipo, itis, inflamación, ocupación del parénquima pulmonar, yo digo neumonía asociada a los cuidados de la salud. O sea, ya ahorita nosotros siempre vamos a decir que lo que encuentro en el parénquima es una infección. Entonces, sí, es verdad que estas neumonías asociadas a la atención de la salud se relacionaban más con las infecciones adquiridas en los centros de salud, como son casas de enfermería, centros de hemodiálisis, clínicas ambulatorias o pacientes hospitalizados mayor de 3 meses. Pero en la guía ICSA estaban incluidas también en las neumonías intrahospitalarias para identificar a los pacientes con factores de riesgo de los multidrogos resistentes de patógenos, ¿no? Siempre hablábamos de eso es porque, tiene una pseudomona multiresistente, porque probablemente este paciente ha tenido muchos ingresos y ha tenido una neumonía asociada a la atención de la salud. Pero chicos, eso tiene que cambiar, porque en realidad se espera incluso que sean incluidas en las guías ICSA y ATS a la NAT como parte de origen comunitario, que no lo vean tanto como
para identificar a un patógeno multidrogo resistente. Simplemente es como que esa neumonía es producto del contacto de algún tipo de elemento que está relacionado con la salud, llámese consultorio, llámese subcentros de salud, llámese médicos particulares que van a la casa, hay médicos que van de casa en casa viendo pacientes y ellos pueden ser los fomites que lleven las infecciones a los hogares de estos pacientes. ¿Quedó claro eso, Sara? ¿Sara? Sí, doctora. Sí. Entonces retomamos la NAD. Cuando retomamos la NAD, siempre vamos a tener que mirar la patogénesis, ¿no? Al contrario de lo que se creía, el tracto respiratorio inferior no es estéril. Chicos, les dejo como concepto allí. La forma más común de estos microorganismos, al igual que otras partículas que lleguen allí mediante microaspiración o otras rutas mencionadas anteriormente. Una de las preguntas puede ser eso, ¿cuál es la forma en que llegan las neumonías? O la ruta de llegada a las neumonías más común. Entonces, la microaspiración puede ser una de las causas. También se ha demostrado que la microbiota, a través de cultivos, cuando están en muy poca cantidad, alcanzando una homeostasis debido a los mecanismos de defensa inmunológicos, no provocan una alteración. O sea, pueden ser innatos y se adaptan fácilmente porque el microorganismo se defiende. Pero para que desarrolle la neumonía debe estar indicativo 3 elementos importantes. Primero, el mecanismo inmune que no funcione adecuadamente. La exposición del microorganismo muy virulento y la presencia de un gran inóculo. Entonces, eso también va para pregunta de examen. Tenemos esos 3 elementos importantes que son los que realmente a mí me hace pensar por qué desarrolló la neumonía este paciente. Entonces, tanto las bacterias como los virus forman parte de microbiota normal en la vía aérea inferior, siendo predominantemente organismos anaeróbicos y estreptococos microaerofílicos. En algunos casos pueden ocurrir una debida multiplicación descontrolada de la microbiota, pero normalmente es por la llegada de otros microorganismos externos. O sea, sí, tenemos nuestros gérmenes propios, pero estos se pueden activar por la presencia de otros gérmenes. Ya recuerden las rutas, puede llegar de la vía aérea alta hacia la baja, puede llegar a través de la vía hematógena y puede causar que estos microbiotas se descontrolen y empezar a hacer daño. Por lo general, si esto está bien controlado y existe una buena respuesta inmune, como los macrófagos, las inmunoglobulinadas, y no hay interferencia de la flora alveolar normal, no podemos tener una infección. Cuando la multiplicación alveolar empieza a descontrolarse, producto de la combinación del microorganismo muy virulento y una respuesta normal de los mecanismos de defensa del hombre, se ha visto que en estos casos los pacientes que consumen alcohol o que fuman o que se drogan son los que tienen esta respuesta inmunológica o que tienen enfermedades de base tan propenso a que esta flora se multiplique y este microorganismo puede generar prácticamente la infección. Es así, chicos, que si la respuesta macrófago alveolar falla, los macrófagos pueden producir una serie de citoquinas y traerán nuevos fagocíticos al espacio alveolar. Entonces existe una producción de citoquinas locales, lo que a su vez genera respuesta inflamatoria con incremento de la permeabilidad microvascular. Aquí se inicia el proceso inflamatorio severo. Esto que trae movimientos de glóbulos blancos, neutrófilos, linfocitos, anticuerpos, proteínas y fluido hacia el espacio alveolar, al espacio intersticial, que pueden prácticamente acabar con estos patógenos alveolares, provocando la neumonía. Es así que nosotros, cuando analizamos y seguimos analizando la patología, decimos que esta producción de citoquina y quimiosina en el espacio alveolar va a liberarse al torrente sanguíneo y producir una respuesta inflamatoria sistémica, lo cual va a colaborar con la respuesta inflamatoria local. ¿Qué significa cuando yo tengo una respuesta inflamatoria sistémica? El RIS que nosotros llamamos. En estos casos los pacientes ya empiezan a tener fiebre, como lo que estamos viviendo ahora. El paciente empieza a tener la frecuencia respiratoria un poquito aumentada, o sea, tiene taquipnea. El paciente ya tiene
mediante la activación de los glóbulos rojos en la matriz ósea, va a incrementar el gasto cardíaco, por eso vemos taquicardia, y la elevación de la temperatura corporal, y también vamos a tener en estos pacientes un aumento de glóbulos blancos en la sangre. Entonces, este trabajo en conjunto explica las manifestaciones clínicas del paciente. Entonces, en ciertos pacientes que tienen RIS pueden verse alterada la respuesta más a lesión tisular o a disfunción orgánica. Ahí es donde empieza la falla de lo que vemos actualmente, que los pacientes requieren ingresar a un servicio de hospitalización, incluso a una terapia intensiva, porque realmente ya hay una disfunción de los órganos, porque el paciente tiene su foco pulmonar, pero también está en una fase séptica. Y realmente aquí llegamos a un riesgo alto de falla multiorgánica. Por favor, ¿alguna pregunta en base a todo lo que yo estoy explicando? No, doctora. ¿Esto ya lo sabían, chicos? ¿Lo que estoy explicando? Bueno, ciertas partes, por ejemplo, el proceso de neumonía de hepatización roja y todo lo vimos en anatopato, pero a nivel pues de histología del pulmón. Ese tipo de cositas pues nos suenan de cosas que ya nos han dicho antes, pero hay otras cosas que sí no sabíamos. Bueno, entonces yo les explico. Siempre que tenemos una respuesta inflamatoria sistémica, puede tener una causa infecciosa y no infecciosa. Pero la causa infecciosa, que ya tenemos un foco aparente, que es el foco de consolidación en el pulmón, más la clínica, a mí me justifica que el paciente esté con taquicardia y que el paciente tenga hipertermia. Entonces, porque los glóbulos blancos que tratan de aumentarse o triplicarse para defender al cuerpo, estos atacan a la médula y empiezan a producir toda esta sintomatología. ¿Y cuál es el futuro final de este paciente? Que se colapse y que provoca una disfunción orgánica llevándole a una falla multiorgánica, una coagulación intravascular diseminada y prácticamente a la muerte del paciente. Entonces dependemos de tres cosas: de los factores de virulencia, de la respuesta del organismo del individuo, como son las condiciones predisponentes, y la presencia o no de fármacos que puedan inducir. Por eso es que debemos tener una limitante, y nos dicen ahora con receta, ahorita con receta. Pregúnteme si yo he tomado antibiótico. Yo no he tomado antibiótico, he esperado que evolucione los 5 o 6 días que debe evolucionar la enfermedad. Pero si yo ya hubiera tenido la fiebre que no controlo, hubiera empezado a respirar un poco rápido, y usted ya en respuesta inflamatoria sistémica, tengo 2 datos. Yo me hago un examen de sangre, tengo leucocitosis con fórmula desviada a la izquierda, neutrofilia. Yo ya allí tengo que tomar ya la precaución de empezar a utilizar antibióticos. Recuerden que las microbiotas normales se pueden activar o triplicar y hacer más daño cuando vienen otros gérmenes de afuera con una gran cantidad de inóculo que me pueden alterar el organismo y me pueden generar las complicaciones que yo les describo. Entonces, dentro de los factores de virulencia, tenemos la clamidia pneumoniae, como es lo que hemos venido manejando. Este produce un factor silostático. El Mycoplasma pneumoniae puede remover la cilia, y el virus de influenza reduce una velocidad del moco traqueal, por eso es que el moco se vuelve tan espeso en todo lo que tiene que ver con los virus de las vías respiratorias. Hace que el moco se haga espeso y que no sea fácil de expulsarlo, y este moco es el que prácticamente empieza a producir la dificultad respiratoria. El Streptococcus pneumoniae y la Neisseria meningítica pueden producir proteasas que impiden la secreción de las inmunoglobulinas. Ahora, si hablamos de las condiciones predisponentes, nosotros tenemos la edad de individuos de 65 años, enfermedades crónicas presentes o trastornos que afecten la vía aérea, condiciones que aumenten el riesgo de microaspiración, un paciente que ha tenido un trauma craneoencefálica, un accidente cerebrovascular, yo tengo riesgo de que el paciente microaspire su propio contenido, o hablamos de los pacientes inmunocomprometidos o trastornos metabólicos. Y también nos relacionamos mucho con los sedantes, a los fármacos. A estos pacientes no hay que darles sedante porque se encuentran un poquito confusos, se quieren quitar las cosas, bajarse de la cama. Si agregamos el sedante, agregamos un factor más para que esta neumonía se complique.
También le dan antipsicóticos o utilizamos glucocorticoides, como es costumbre ahora en el COVID. Ni al tercer día ya le están metiendo dexametasona, hidrocortisona y todos los elementos que podríamos encontrar. Entonces estos son factores que predisponen prácticamente a agravar aún más el cuadro. Cuando nosotros queremos manejar una evaluación clínica, decimos primeramente la característica clínica común de pulmón, como es fiebre, tos, secreción, dolor pleurítico, dificultad para respirar. Y si la producción del esputo es transparente o acuoso, hablamos de que puede ser un germen atípico, pero si ya es mucopurulento, ya nosotros sabemos que tenemos una bacteria la que está incluyéndose allí en el proceso pulmonar. También suele presentar manifestaciones gastrointestinales o cambio en el estado mental del paciente. Debido a su rápida aparición del cuadro clínico, muchos consultan en los primeros días. No nos olvidemos de las pruebas del laboratorio, la leucocitosis con desviación a la izquierda, eso significa una neutrofilia. Hay pacientes que tienen muy pobre respuesta, por lo tanto no va a tener leucocitosis, sino leucopenia. Pero eso sí vemos los neutrófilos por encima de 80. Cuando nosotros vemos leucopenia, chicos, eso no está bien, eso es mal pronóstico. El paciente probablemente se nos va a complicar. Y para esto nos hemos ayudado para mirar un poco la complicación de este tipo de paciente del CUR 65. Cuando nosotros miramos el CUR 65, decimos que el paciente pronosticamos primeramente la mortalidad y segundo, lo etiquetamos como un grupo de riesgo. Para esto existe el grupo 1, 2 y 3. El grupo 1 es cuando yo tengo solo un punto del CUR 65. ¿Qué significa CUR? C confusión, U es uria, que tiene que ver con la función renal, la confusión tiene que ver con la parte mental, la R es la frecuencia respiratoria, la B tiene que ver con la presión sistólica y diastólica y la edad mayor de 65 años. Entonces yo allí recolecto 5 puntos, ¿sí? Entonces el primer grupo de riesgo es cuando tengo 1. O sea, yo puedo tener un paciente con un proceso, pero tengo una edad de 65 años. Lo tengo en el grupo 1, por lo tanto tengo que observarlo y mandarlo a la casa con medicamento y en 48 horas analizar la evolución de su cuadro. Porque muchos de estos adultos mayores, cuando uno lo manda a la casa, son personas que la tienen en un cuarto, en una habitación, son muy poco visitados por la familia, no comen adecuadamente. Entonces tenemos un cierto estado de nutrición que prácticamente el riesgo de un punto yo lo convertiría en 2 o 3 para observarlo, depende de qué es lo que yo me estoy encontrando en el paciente. Y esta puede tener una mortalidad de 1.5%. Pero si es un paciente de 45 años que viene confuso, que tiene una urea de 10, que tiene una frecuencia respiratoria de 40 y que tengo una presión de 90-60, yo tengo 4 puntos. No importa la edad, pero tengo 4 puntos. Eso significa que tengo un grupo de riesgo 3. Mi mortalidad en 30 días es de un 22% y por lo tanto, como tengo una neumonía severa, no importa que venga de la comunidad porque yo no le conozco al paciente y eso es lo peor cuando uno no conoce al paciente. Yo lo tengo que ingresar en una unidad de cuidados intensivos. Si yo pierdo esa comunicación con ese sitio donde me lo va a monitorear más cercanamente, probablemente cuando yo lo mande a cuidados intensivos ese paciente ya esté muerto. Entonces, como ustedes ven, no importa, sí, la edad importa, pero también importa el resto de valores que nos pueden dar un futuro de qué realmente va a pasar con ese paciente. Hay otro score que también se puede utilizar, que es el PSI, pero es un poquito más complicado, hay que utilizar una calculadora o tener prácticamente, o sea, el CUR 65 es súper fácil, si ustedes se lo aprenden de memoria, pueden, es facilito por las siglas, ustedes pueden identificar rápidamente qué paciente, a qué grupo lo coloco y cómo voy a tener el pronóstico en este caso. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? Hola.
Sí, sí. Doctora, Sí, en el sí. PUR, R es frecuencia respiratoria, ¿no? Sí, sí. R es R, frecuencia respiratoria. y B sería presión Presión, arterial. la presión. Siempre se confunde en esa parte. Ve, acuérdense que cuando hacemos el ABC de la parte del RCP, ve, nosotros vemos el movimiento del tórax, ¿no? ¿Verdad? Y por esa parte yo creo que ustedes se confunden. B significa es la presión sistólica o diastólica debajo de 90-60. ¿Está bien, Valeria? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si están allí. 24 asistentes tengo. Bueno, continuamos porque si no preguntan es porque sí lo saben. Entonces tenemos la evaluación microbiológica. Si bien es cierto es el gold estándar, la radiografía convencional de tórax, apoyada en la clínica y las características microbiológicas, hay situaciones en donde se emplea la resonancia y la tomografía. Porque a veces como que nos suenan que esa parte no es una neumonía y de pronto puede ser un tumor. Entonces hay clínicas sugerentes de NAT con radiografía patológica, pero chicos pueden ser un falso negativo, que sería verificado mediante una tomografía. No se queden con las dudas. A veces ustedes manejan una neumonía y le dan tratamiento por 5 días y el paciente viene con la neumonía de nuevo después de 10 días. El paciente ya viene con taquicardia, viene con presión alta, viene con disnea, que no lo tenían al inicio. La otra vez me llegó a la consulta como interconsulta a la consulta de neumología, lo peor que puede pasar. De la emergencia, el paciente tenía 28 años, había sido sometido a un tratamiento de rodilla por probablemente un trastorno de menisco. El paciente le habían dado reposo por un mes en casa. Se había comprado una férula que le llegaba hasta la región coxal y hasta la punta del dedo. Y el paciente se lo veía bastante con sobrepeso y hombrecito. Ya saben que los hombrecitos son más álgicos, yo creo que el nivel de dolor lo tienen en 18. No se había movido para nada de su cama por el dolor de la rodilla. Y resulta que llega a la emergencia con disnea, con dolor torácico, con taquicardia y con hipertensión. Le hacen la tomografía chicos, y le ven imágenes radiopacas distribuidas en ambas bases del pulmón y la etiquetan como neumonía. Cuando yo etiqueto una neumonía, yo debo ver el infiltrado alveolar. Y ahí en esa tomografía, yo no veía infiltrado en la primera. Llega de 3 días después, otra vez con el igual cuadro, igualito, porque yo revisé la 08 del hospital. Entonces, segunda vez que llega con diagnóstico de neumonía, y la interconsulta me la hacen urgente a la consulta externa, ni siquiera me llaman a la emergencia, como una neumonía. Entonces yo le empiezo a investigar, usted está tosiendo, le duele el pecho, bota algún tipo de moco, le falta el aire, me dice sí, por 2 ocasiones hasta la presión se me subió, usted es hipertenso, es diabético o tiene alguna enfermedad de base que se está manejando. No, solo me dice mi problema en la rodilla. ¿Y usted estuvo encamado por esa rodilla mucho tiempo? Sí. Mire, yo necesito estos 2 exámenes, le mandé a hacer el dímero D, altísimo. A los 8 días de haberse manejado una neumonía, eso era una embolia pulmonar. Tenía un infarto pulmonar en ambos campos pulmonares, manejado desde el inicio. Entonces, siempre tenemos que mirar si la clínica es negativa y tengo una radiografía patológica. Yo debo pensar en que ahí existe un tumor, existe un embolismo pulmonar, existe una hemorragia, existe un edema pulmonar, o existe alguna inflamación de una causa no infecciosa. Entonces, por eso es importante mirar la tomografía y la resonancia para quitarnos la duda de que si esa imagen que yo veo radiopaca se trata de este proceso. En relación a la segunda alternativa que podemos tener es los pacientes hospitalizados
con sospecha de neumonía y radiografía negativa, según las guías ICSA y ATS, recomiendan un tratamiento preventivo empírico de ATB, de antibiótico, y repetir la radiografía en 24 a 48 horas después. Y la otra es paciente hospitalizado con sospecha de neumonía y radiografía negativa, puede realizarse una TAT para confirmar o denegar la sospecha clínica. Entonces, se está planteando también, en este caso, usar eco de pulmón cuando la radiografía no es clara y también cuando la radiografía no es fácil obtenerla o la tomografía en un paciente en UCI. O cuando en la emergencia se requiera discernir bien estos criterios para poder manejarlo adecuadamente. Entonces, ahí ustedes pueden ver en esa radiografía, nosotros podemos percatarnos que tenemos una neumonía. Ustedes ven la silueta cardíaca que se pierde, ¿sí? Y también la podemos ver en el lado lateral. Pero en la imagen que yo les pongo siguiente, miren la diferencia entre una radiografía y una tomografía, donde podemos mirar más específicamente qué sector del pulmón está afectado, qué tipo de foco yo tengo, si es un consolidado, un engrosamiento, o si realmente son unos nódulos que tengo que descartar. En la radiografía que tengo al lado, esa sí es muy evidente, ahí hay un exceso en la base derecha, y en el otro lado está todo totalmente ocupado. Vemos que no existe parénquima pulmonar en el pulmón izquierdo, por lo tanto, solo una imagen ahí como un halo, puedo tener un acceso perfectamente en ese sitio. Dentro de las evaluaciones microbiológicas, chicos, en el caso de las neumonías de la comunidad, no es costumbre de mandar a hacer un cultivo, pero bueno, si lo necesitamos, hay que hacerlo, ¿no? Pero debemos pensar también en descartar la legionela, el virus de la influenza, el MERS o el SARS-CoV-2. No nos olvidemos que siempre tenemos que andar un poquito con cautela sobre lo que estamos viviendo actualmente. No hay que tomarlo a la ligera nada. Ahí hay un estudio del SARS-CoV-2. En la evaluación microbiológica, nosotros podemos decir que los pacientes hospitalizados con indicaciones específicas deben realizarse cultivo de sangre, prueba de Gram en esputo y cultivo, y de acuerdo realmente al médico que está al frente y saber qué es lo que estoy manejando en ese momento en el paciente. No hay paciente salido del libro y no hay paciente que me pueda decir otro colega que lo que tiene. Soy yo como médico el que tengo que valorar, tengo que interactuar con el caso del paciente, tengo que hacer una buena historia dirigida, porque muchas veces cuando vienen así todos ofuscados, ellos no intentan contar toda la historia, o si no, yo la busco en la historia clínica anterior del paciente, si es un paciente en una población cautiva, o tengo a la familia, esperamos, porque cuando son adultos no saben ni si comió o no comió el adulto, entonces, o si no, la enfermera que le tocaba estar con él no es la que lo llevó al hospital, y tenemos a veces mucho en traspiés en encontrar en realidad qué es lo que pasa. O sea, cuando llegue así, tenga que hospitalizarse, hay que para cultivar al paciente, hacer también un cultivo en orina para un antígeno para legionela, y también hacer para neumococo o cultivo de esputo endotraqueal o expectoración. O sea, debemos someterlo a todo tipo de exámenes para manejar estos casos. Es así que nosotros, Valeria, algo me tenías que decir. Valeria. Sí, dos cosas, doctora. Una, que mi compañera Soledad Salazar está en espera. Y dos, que mi grupo tiene un caso en clínica de un paciente que el doctor nos pasó una tomografía y al principio pensamos que era una neumonía cavitada, porque incluso nos pasó el esputo, todo, de que tuvo fiebre, tuvo todos los síntomas, pero al final el doctor nos dijo que no, que habían diagnosticado que era un tumor abscesado. Y buscamos, una imagen de tomografía de neumonía cavitada.
y se ve exactamente igual, o sea, es súper te difícil, digo- al menos qué te en digo, imagen, Valeria? diferenciarlo. Tu trabajo termina cuando descartes lo que no debe de estar allí. Yo todo paciente o es tuberculosis o es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Ese es mi concepto. No me puedo dejar llevar por una imagen. Yo busco citológico, marcadores tumorales, Sí, eso busco justo hicieron. BDK, busco Mycobacterium tuberculoso, busco otros gérmenes que realmente no pueden estar, pero la confabulación de la clínica del paciente, que a veces denota demasiada gravedad para la imagen que yo tengo, me hace que yo tome decisiones diferentes. Por eso te digo, es el médico que está al frente al paciente el que decide hasta dónde quiere llegar con ese paciente. Sí, hay tumores cavitados que realmente ya tienen un T2, T3, o puede estar ipsilateral, puede tener ya N1 y hasta M1, y realmente tener un paciente que ya le das poco tiempo de vida. Entonces, y han estado siendo manejados por otros colegas y no se llegó a tiempo ese diagnóstico, a pesar de que los tumores de pulmón son malos todos. Sí, al paciente de acá creo que querían hacerle ya una lobectomía, o sea, sacarle ya la parte del lóbulo que tenía el tumor abscesado, pero creo que están viendo de que si se puede hacer, o sea, están viendo si se puede hacer ya ese procedimiento para sacar esa parte, porque ya ese pulmón ya no está funcionando, pues. Sí, pero vale, yo digo que tienes que clasificar bien al paciente. Tumoralmente, si es un T4, T4, perdón, un N1 o un M1. ¿Para qué le vas a operar si ya no tiene vida? Antes de meterlo a una máquina también se tiene que tomar en cuenta todo eso. Hay pacientes que se benefician de ciertos procedimientos y otros que no. Más bien tú lo metes a un ventilador y no le permites, bueno, cuando el individuo es querido por la familia, ¿no? Hay otros que dicen, doctor, haga todo lo que quiera, pero a mí me lo entrega bien. O sea, son conceptos y conceptos. ¿Está bien, Vale? Sí, doctora. Bueno, entonces siempre, chicos, nos manejamos con guías para tratar de manejar este tipo de pacientes. Y no se olviden que no todo el mundo tiene la razón. Tenemos que buscar más y más causas para mirar un poquito al paciente, qué es lo que realmente amerita en ese momento. Incluso podemos llevar a una discusión entre colegas. Yo llamaría al oncólogo, llamaría ¿cómo se llama? De pronto al de medicina interna, para mirar un poco más de cerca cuál es el pronóstico del paciente. Siempre tenemos que orientarnos sindrómicamente y no nos olvidemos que cuando hablamos de neumonía, lo primero que se debe ocurrir, si es de la comunidad, el neumococo. Y que el curso de este neumococo puede ser un curso de forma súbita, con escalofrío, fiebre alta y afectación del estado general. También tenemos crepitante, soplo tubárico, y por el contrario la neumonía, que puede ser producida por el Mycoplasma pneumoniae, su forma es más lenta, más progresiva, y los síntomas que van a predominar son los síntomas constitucionales. La fiebre es menos elevada, la tos es intensa pero escasamente productiva, y las manifestaciones extrapulmonares como trastornos en la piel, como lo que estamos viendo ahorita con el COVID, también puedo tener trastornos neurológicos, y que las imágenes que yo me puedo encontrar son en vidrio de ilustrado. Entonces, nos ayudamos un poco, como les decía, con el cultivo, con la tinción de Gram del esputo, con dónde estuvo el paciente, es muy importante. También podemos utilizar en la orina para ver si no tengo alguna legionela metida allí. En el caso por ejemplo, para hacer la detención de los antígenos, también me puedo hacer la técnica de biología molecular del ADN, que es secuencial. Recuerden que nosotros tenemos bastante tuberculosis. Por lo tanto, yo tengo que abrir el abanico para tratar a este paciente.
Siempre que hablemos de tratamiento, tenemos que tener claro el concepto que es su evolución clínica, es su radiografía para mirar con mejor exactitud, determinar dónde lo voy a manejar, si en casa o en el hospital, si se trata de un paciente que en realidad su entorno familiar es el más adecuado, averiguar quién lo cuida, si está comiendo bien, si el paciente se encuentra en silla o en cama. Todo esto a nosotros en el momento de realizar el tratamiento tenemos que evaluar el entorno del paciente. Y si es posible, podemos hacer, si hay la posibilidad de hacer algún tipo de cultivo, excelente. Entonces, es diferente a que usted le mande una receta y olvidarse del paciente. Incluso yo tengo que dejar escrito en mi evolución para que el otro médico que siga en la consulta, que tiene que evaluar el paciente en 48 horas, porque es un abuelito, porque su entorno es el más adecuado, le hice el tratamiento en casa, ¿cuál es la respuesta clínica que debe ser efervescencia en las 48 horas? Como les decía, es todo un entorno para manejar al paciente, no solamente prescribirlo. Útil para todos los pacientes con sospecha de NAT, una cobertura que debe ser muy amplia, debo cubrir gran negativo, incluso multiresistente de estafilococos, porque tenemos una población bacteriana muy intensa a nivel de la comunidad. O sea, ya tenemos gérmenes multiresistentes en pacientes que ni siquiera han entrado al hospital. Entonces, también tenemos que mirar a aquellos que ya tengan un daño estructural del pulmón, o sea, son los pacientes EPOC o fibróticos, y que debemos pensar en un régimen que cubran enterobacterias. Entonces, la terapia de base como tratamiento empírico en los pacientes debe tener un beta-lactámico, se prefiere amoxicilina más ácido clavulánico. Típico, recuerden que no tiene pared, por lo tanto, este tipo de antibiótico no va a solucionar su problema. No hay antibiótico para el virus chico, para ningún tipo de virus, por lo tanto, tenemos que evaluar realmente si yo tengo una bacteria dentro del paciente. Y no hay agente de primera o segunda línea, sino lo que mejor le calce al paciente. Eso significa que mi control en 48 horas, la clínica del paciente ya tiene que estar controlada. Entonces, a grandes rasgos, hay dos grandes vertientes para manejar este tipo de paciente. Yo les decía, manejémonos con el CUR. Entonces, yo tengo que mirar el estado hemodinámico del paciente, debe de ser estable, no debe tener enfermedades de base, ser menor de 65 años y prácticamente no haber utilizado antibiótico terapia. Solo así yo tengo un régimen de tratamiento de este paciente. Entonces, la mayoría de estos casos se debe tratar solo con amoxicilina, no más. 1 gramo TIT o macrólido en el caso de que tengamos un atípico, o doxiciclina. Y lo hacemos por 5 a 7 días. Si el paciente tiene algún tipo de reacciones no mediadas por inmunoglobulina E leves a penicilina, doctor, estoy teniendo problema de conexión desde mañana. No sé quién es. María Soledad. ¿Ya? Entonces, se trata con cefalosporina de tercera generación sobre amoxicilina y antibiótico terapia que ataquen a los microorganismos atípicos, ¿no verdad? Para pacientes con reacciones mediadas de inmunoglobulina E o reacciones severamente retrasadas, evitar la cefalosporina. Y cuando ningún régimen sirve, chicos, en alternativa nos queda la fluoroquinolona respiratoria, pero con mucho tireja, tireja para que me entiendan. Corten bastante el uso de la fluoroquinolona, porque recuerden que el paciente, si de pronto se activó la tuberculosis con esta enfermedad que tenemos actualmente, nos va a retrasar el diagnóstico de que también allí está una tuberculosis activa.
Y recuerden que también es la segunda línea de tratamiento cuando yo tengo resistencia a las drogas convencionales del manejo de la tuberculosis. Por eso con la tijera hay que utilizar muchísimo la fluoroquinolona, bueno, y depende del médico que está al frente del paciente. Si tengo una respuesta inflamatoria sistémica severa, si ya tengo falla orgánica, tengo un proceso de shock séptico, tengo que entrarle con todo. No dejo ni al hongo afuera, o sea, le trato a todo. La segunda vertiente, aquí hay un estudio donde, de la neumonía de la comunidad. Bueno que ustedes lo lean un poquito, a pesar de que recuerden que no todo ha cambiado. O sea, hay literatura vieja que es muy buena, que nos ubican un poquito más en lo que estamos haciendo. Y la otra vertiente es el adulto mayor, ¿sí? Que tiene enfermedades de base, que tenemos uso reciente de antibiótico y que definitivamente es el abuelito que se encuentra en la cama. Aquí la cobertura se expande más. Hay que tratar al Staphylococcus aureus multiresistente, bacterias productoras de beta-lactamasa, el Streptococcus pneumoniae o bacterias atípicas. Entonces, para la mayoría se trata con amoxicilina, ácido clavulánico, pero 2 gramos por vía oral más macrólido. O sea, utilizamos la combinación. Antes era 1, ahora lo combinamos. Si no se puede usar amoxicilina clavulánico, se usa una cefalosporina de tercera generación, que es la cetrizone, pero siempre y cuando hay que valorar estas reacciones mediadas por o no de la inmunoglobulina E. No funciona ningún régimen dar fluoroquinolona respiratoria. Si se quiere evitar prácticamente, se puede usar la lefamulina, pero también tiene un uso limitado. Consideraciones de ciertos fármacos. Las fluoroquinolonas en pacientes ambulatorios que promueven la resistencia a patógenos respiratorios, no usar, insisto por la TB. Los macrólidos, la lefamulina y la fluoroquinolona pueden aumentar el intervalo QT y puede llegar a formar la torsadez de Pons. Y la doxaciclina no está asociado al incremento del intervalo QT, pero sí es teratógeno y carece de estudios de profundidad en las neumonías respecto a los macrólidos y a las quinolonas. Ahora, manejemos la duración del tratamiento. Si se trata de la mayoría de los pacientes ambulatorios de NAT, 5 días, chicos, y retiren el antibiótico. Si emplean amoxicilina, recuerden que la vida media es muy amplia, damos por 3 días. Si el paciente debe estar afebril a las 48 horas y clínicamente estable después de la terapia o finalizada. El resto de la sintomatología no se la suele tratar si el paciente tiene algún malestar externo, es consideración del médico. Aquellos pacientes tratados en casa, no se olviden de hacerlos venir a su control a las 48 horas para ver si todo está bien y no hay ningún problema con ese paciente. Pero no se trata solo de eso, nosotros tenemos que manejar mucho lo que es la prevención. Y la prevención es la vacunación, chicos. Hay que trabajar con la vacuna anual. Es uno de los rasgos más importantes en el manejo de este paciente. Cuando nosotros manejamos la vacuna antigripal, se sabe que la gripe es una infección vírica aguda del tracto respiratorio y que todos los grupos de edad pueden estar inmersos en esto. Peor los de 65 años o que tienen enfermedades subyacentes. Entonces, la vacuna antigripal puede evitar la aparición de las infecciones y que la NAC sea de alto riesgo, ¿no, verdad? También tenemos el virus de la influenza, que son las formas responsables muchas veces del inicio de un cuadro de una neumonía, o también podemos tener un trastorno prácticamente a nivel de las verdaderas pandemias que me pueden provocar. Entonces, hay que manejar el concepto en la comunidad de que el paciente se debe vacunar contra el virus de la influenza estacional y las otras vacunas que pueda darnos el Ministerio de Salud. Las vacunas neumocócicas
para mayores de 65 años o que tengan factores de riesgo importantes. Otro proceso que nosotros tenemos que tratar de sacar o enquistarle del paciente es el cigarrillo. Es difícil para quienes llevan tiempo, nos mienten a los médicos, doctora, ya dejé de fumarse. Entonces nunca vamos a manejar el cuadro de la NAC, ¿no? ¿Verdad? Si el paciente sigue fumando. Listo, chicos, ¿algunas preguntas, algo que quieran mencionar para entrar a la neumonía intrahospitalaria? ¿No? Entonces No. continúa. Valeria, ¿algo ibas a decir? No. Bueno, recapitulemos un poquito. Entonces las neumonías son infecciones respiratorias que afectan el parénquima pulmonar y son consideradas como las principales causas de los síndromes condensativos, ¿no? Y según la localización, ya nosotros la clasificamos y también sabemos cómo manejar el pronóstico del paciente. Recuerden que la neumonía intrahospitalaria no es lo mismo que neumonía asociada al ventilador mecánico. Tiene una diferencia bastante sutil. La neumonía intrahospitalaria es una infección nosocomial más común, por lo tanto es importante conocerla para diagnosticarla y tratarla. Los conceptos los vamos a manejar ahorita, entonces tenemos que las neumonías intrahospitalarias, el paciente cuando ingresa al hospital no puede estar en un proceso de incubación de la misma. Debe ingresar por cualquier otra causa, un trauma, un infarto cerebral, un infarto cardíaco, pero no por un proceso infeccioso dentro del pulmón. Entonces, la neumonía intrahospitalaria es aquella que ocurre 48 horas después de que el paciente haya sido admitido en el centro de salud hospitalario y que escuche bien, y que no aparentemente había estado en un periodo de incubación al momento de ser admitido. Paciente de 87 años de edad que ingresa al hospital, hace como unos 5 años fue ese caso, al hospital con antecedente de ser asmática, a repetición ingreso en el hospital y manejada incluso con pseudomonas multiresistente. O sea, yo puedo hablar así porque yo tengo población cautiva, pero que al momento que ingresó por el ACV hemorrágico, ingresó con pérdida de la conciencia. Probablemente ese paciente broncoaspiró. Llega a la unidad de cuidados intensivos, entubada, se le hace todos los exámenes, se le maneja la hemorragia. Como es una abuelita, se absorbió el problema. El asunto es que cuando se le hace la radiografía de ingreso, no visualizaron bien, allí había un infiltrado alveolar, pero el residente de mi área le coloca neumonía intrahospitalaria. Fuimos demandados, porque supuestamente el paciente fallece por una neumonía intrahospitalaria. Incluso nos hicieron el ACES y la Defensoría del Pueblo, o sea, se volcó todo el mundo a analizar toda el área de cuidados intensivos. Y si el germen que tenía el paciente correspondía a la flora del hospital, de la unidad de cuidados intensivos. Para que vean un error en la escritura. Cuando yo le demuestro cuando yo hago mi descargo, porque me llamaron y me citaron a la fiscalía, yo les digo, me llevo la historia clínica antigua y le digo que hace unos 15 días ella había estado en la emergencia por una crisis asmática descompensada por un proceso infeccioso. Entonces, que no aparentemente había tenido un periodo de incubación. Probablemente la neumonía con la pseudomonas nunca se la manejó. Y la paciente hace la hemorragia y realmente no, su neumonía era no intrahospitalaria, sino una neumonía asociada a la atención de la salud o manejada fuera del hospital. Entonces, es importantísimo revisar una radiografía para mirar si el pulmón está o no está afectado en el momento de ser admitido, que sea por cualquier otra causa. Y la neumonía es asociada al ventilador mecánico, es aquella que se desarrolla 48 horas después de haber realizado una intubación endotraqueal. Eso quiere decir que el paciente que yo lo tenía por una
un ELA dentro del hospital y lo tenía en soporte ventilatorio con una traqueostomía, no cumple este concepto, porque ya es una neumonía producto de su enfermedad, de que no puede manejar bien la parte muscular, de que sus bacterias probablemente la neumonía es parte de la flora normal del paciente. Mire cómo hay conceptos y conceptos, pero algo que ustedes tienen que tener bien claro es que debe cumplir 48 horas de no haber tenido ni síntomas clínicos, ni radiografía de un proceso pulmonar. ¿Estamos claros, Valeria, Sara? Sí, doctora. Bueno, entonces continuemos. Cuando nosotros miramos las diferencias que pueden existir entre una y otra, la CEPAR nos hace caer en cuenta que cuando nosotros miramos la incidencia de los casos intrahospitalarios, que son una de las infecciones más comunes dentro de la hospitalización de larga data de un paciente, lo vemos la incidencia de 3.6 casos por 1000 días paciente, mientras que en las NAT la incidencia está dada por el número de días, 1000 días en ventilación mecánica. Y es alta, chicos. Casi la mayoría de los pacientes que manejan intubación orotraqueal o nasotraqueal pueden coexistir con un proceso infeccioso por el simple hecho de tener una comunicación directa entre la vía aérea superiores con los gérmenes propios en ese sitio, entonces la incidencia totalmente cambia. Las medidas de prevención son iguales tanto para la NAT como la neumonía intrahospitalaria, y cuando estas no se cumplen son las que realmente llevan a que la tasa aumente en las dos áreas. Los gérmenes más comunes que nosotros tenemos en estos casos son los pacientes son las Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii, Enterobacter y Staphylo. O sea, los agentes causales dentro de la vida hospitalaria son los mismos. O sea, siempre tenemos que mirar un poquito la flora que se encuentra en cada uno de los hospitales, pero también tenemos que hablar de las floras de cada uno de los espacios dentro del hospital. Imagínense, en el Teodoro Maldonado Carbo tenemos muchísimas áreas y yo me imagino que la flora no es la misma. En el área de RECU o de recuperación coronaria puedo que yo tenga la Pseudomonas aeruginosa, mientras que en la neurológica, en el área de neurología, yo tengo la Acinetobacter baumannii. O sea, yo tengo que mirar la flora de cada área o la epidemiología de cada área para manejar esto. Entonces, otra diferencia bastante que se ve en estos dos tipos de infecciones es que las neumonías intrahospitalarias, mientras más tarden en entrar en un ventilador, tienen un pobre pronóstico, o sea, tienen mayor cantidad de mortalidad. No es así en la NAT, porque nosotros estamos directamente compartiendo con el paciente el día a día. Vemos ya el cambio en el color del esputo, vemos repunte de glóbulos blancos y vemos un nuevo infiltrado más grande dentro del que ya tenía. Entonces nosotros decimos que hay otra bacteria la que nos está causando este colapso. Y miren cómo poquito a poco nosotros podemos manejar este concepto con el paciente. Entonces, una clasificación vigente dada por la CEPAR, hablamos que la neumonía intrahospitalaria, que no requiere de ventilación mecánica o artificial, y la neumonía intrahospitalaria que requiere de ventilación mecánica. Y la neumonía intrahospitalaria adquirida en la ventilación mecánica más conocida como NAT. Entonces, dentro del hospital tenemos tres tipos de clasificación. Y cuando lo clasificamos según los episodios, hablamos de que la neumonía se presentó tempranamente, de 4 a 7 días, y tardía de 7 días en adelante. Incluso la tardía es más grave porque el paciente ya se encuentra muy agotado dentro de la vida hospitalaria, sus enfermedades no se han resuelto y aumentan aún más el riesgo de mortalidad en estos casos. La ruta de
de llegada a la vía respiratoria, manejamos lo mismo. Inhalación de micropartículas infecciosas, pero la que más se ve a nivel hospitalaria es aspiración del contenido bucofaríngeo. La diseminación del tracto respiratorio alto a la porción inferior y la propagación, por eso se la puse de amarillo, es la que más se da. En relación a la patogenia, nosotros podemos decir que el paciente sin ventilación artificial tiene riesgo de desarrollar neumonía intrahospitalaria cuando tiene 1, alterado el estado de conciencia, 2, cuando tiene alterada la deglución y 3, cuando tiene el reflejo tusígeno anulado o tiene trastorno de la motilidad gastroesofágica intestinal, que es la que provoca la broncoaspiración. 2, los pacientes con ventilación mecánica tampoco se evita que existe microaspiración en el tracto respiratorio superior e inferior. Y en pacientes con NAS se le atribuye la formación de ese biofilm que puede producir o desprender por sí solo a través de la zona de aspiración o que puede ser llevada a través de la manipulación del balón hacia las vías respiratorias inferiores. Entonces, chicos, las neumonías intrahospitalarias, nosotros tenemos que mirarla de que pueden tener una etiología muy variable, o sea, muy heterogénea, y depende siempre de lo que les estoy analizando, el tipo de hospital que maneje. Incluso cuando un paciente es enviado de un hospital a otro, se le debe hacer una cuarentena para hacer un hisopado rectal y saber que no es un KPC. O sea, porque es prácticamente yo puedo invadir mi área con ese tipo de bacteria y poblar a mis pacientes con riesgo que se encuentran hospitalizados y prácticamente mantengo otro tipo de flora dentro de mi hospital. No nos olvidemos que los riesgos de neumonía nosocomial y neumonía asociada al ventilador van aumentando por la edad, si tengo o no tengo enfermedad de base en el pulmón, si tengo algún tipo de tumor, el tiempo de estadía hospitalaria, la gravedad de la enfermedad por lo que la mantiene en el hospital, la dificultad para el mecanismo de defensa, la utilización de sonda nasogástrica, si ha sido sometido a cirugía torácica o abdominal alta, donde yo no tengo la capacidad de expandir adecuadamente por el dolor, si yo he utilizado ya antibiótico terapia previa, si lo he reintubado algunas veces porque el paciente se lo sacó el tubo o porque al momento de hacer la limpieza de la vía aérea superior, nosotros vemos que el técnico no dejó bien puesto la reata y el paciente se extubó. Si el paciente está sometido a la sedación y a nutrición enteral. Entonces, todo esto son factores de riesgo que aumentan y triplican la adquisición de la neumonía dentro de la vía hospitalaria. Dentro de la etiología nosocomial en pacientes no ventilados tenemos los gram positivos como los estafilococos meticilino sensible o meticilino resistente, el estreptococo neumoniae. Como ustedes ven, hay 4 estudios y uno de los más altos son los multiresistentes, ¿no? Meticilino resistente, se podría ver. En los gram negativos tenemos a las pseudomonas a la cabeza en todos los estudios, el Acinetobacter baumannii y el Enterobacter. El Enterobacter incluso es más alto en un estudio donde manejaron 140 pacientes, y también tenemos que pensar en el Aspergillus y la Legionella, para que vean que es muy variada, como les decía, la flora dentro del hospital. El diagnóstico es clínico, chicos. Tanto la neumonía intrahospitalaria como la NAT, la combinación de los síntomas y los tenemos que estar siempre pendiente en el cambio de la sintomatología, la presencia de fiebre, la presencia de leucocitosis. Hay que mirar si yo tengo fiebre y leucocitosis, 2 signos de respuesta inflamatoria sistémica provocada por el ingreso de los glóbulos blancos a la médula. Eso quiere decir que hay un foco. Y el foco que nosotros siempre debemos sospechar o es urinario o es pulmonar. Yo no puedo dejar de tener una radiografía y no puedo dejar de hacer un estudio de un gram para mirar si es que
este paciente tiene un nuevo infiltrado o uno ya existente que no lo habíamos visto antes. La secreción purulenta, no esperen ver secreción purulenta en un anciano, porque no es capaz ni de comer, peor de botar los mocos para afuera. Pero algo muy importante que se une a la respuesta inflamatoria por el aumento de glóbulos blancos es el deterioro del intercambio alveolo-capilar. Eso significa que vamos a tener hipoxemia en una gasometría y eso nos hace sospechar de que tenemos una infección en camino. El diagnóstico microbiológico en el caso de la NAT, que tiene un tubo, es súper fácil. Le hago un lavado bronquioalveolar, miro las células, hago un GRAM, identifico el germen, excelente. Pero si yo lo tengo en piso, es más difícil. Tengo que entrar por la sonda, por la nariz. Pacientes despiertos no se dejan, contamino muchas veces, pero bueno, igual lo hacemos, ¿no verdad? Es más fácil diagnosticarlo en un paciente ventilado. ¿Qué hago con estos dos pacientes? Yo le tengo que hacer un lavado bronquioalveolar con un cepillado, un aspirado traqueal cuantitativo y realmente obtengo el diagnóstico. La CEPAR nos plantea siempre, nos plantea mirar un poquito los factores de riesgo, ¿no verdad? Son válidos para predecir la etiología de los microorganismos multidrogo resistentes, extremadamente resistentes o neumonías intrahospitalarias o asociadas al ventilador. Y así nosotros volvemos a la guía ICSA, a la ATS, donde manejamos el riesgo de multidrogo resistente o extremadamente resistente. Entonces los dos tenemos que mirar si ya el paciente está en un shock séptico, ¿no verdad? Si ya existe shock séptico con administración previa antibiótico y una estancia hospitalaria mayor de 5 días, probablemente el patógeno que me esté afectando y que esté colonizando la unidad es un multidrogo resistente. Si yo he administrado antibióticos en los últimos 90 días más el shock séptico, probablemente yo esté enfrentando un síndrome de distrés respiratorio del adulto o un fallo renal agudo en estos casos. Miren cómo se me torna muy grave el paciente con una neumonía intrahospitalaria. Entonces, siempre que hagamos una elección en el tratamiento de antibiótico-terapia, yo tengo que tener primeramente el tiempo previo de hospitalización y o ventilación mecánica ante la aparición de la neumonía nosocomial. Los antibióticos utilizados previamente durante la hospitalización del paciente, es importante mirar la historia clínica o el gasto que ha hecho en farmacia durante su estancia hospitalaria y epidemiológicamente los microorganismos responsables de la neumonía nosocomial y patrones de susceptibilidad de cada hospital. Eso es importantísimo averiguar. Yo creo que aquí los epidemiólogos y los de control de infección tienen una voz, para mí, y voto en la decisión de qué antibiótico voy a manejar con el paciente. Los factores de riesgo propios del paciente, no nos olvidemos, y la gravedad de la neumonía nosocomial. Hay pacientes que nosotros intentamos mantener dentro de un piso, debe de ir a un cuidado intermedio o a un cuidado intensivo. La información obtenida mediante el examen microscópico directo de la secreción pulmonar, si es un gran positivo, un gran negativo, y la actividad intrínseca de los antimicrobianos y sus variaciones farmacocinéticas es importante considerar. Entonces, con todo esto, nosotros estamos manejando prácticamente un flujograma, diríamos. Si yo tengo una neumonía intrahospitalaria, hay que evaluar primero el riesgo del patógeno y la mortalidad por multidrogo resistencia. Si mi mortalidad es baja y multidrogo resistente es baja, yo tengo que utilizar una monoterapia tipo ertapenem, ceftriaxona, cefotaxima, moxifloxacino o levofloxacino. Pero si mi riesgo de multidrogo resistente es alta y mi mortalidad es mayor del 15%, si en este momento el paciente yo lo tengo sin choque o no está con un shock séptico, puedo continuar con la monoterapia, pero queda potestad del médico
de acuerdo a la respuesta en 24 horas, agregarle un antibiótico para estafilococosaurio multidrogo resistente. Meticilino resistente, perdón. Si yo ya tengo un paciente en shock séptico, hay que hacer la combinación de una cobertura muy amplia antiseudomonal más antibiótico terapia con estafilococo multiresistente. Entonces, para que vean, chicos, el tratamiento siempre debe de ir dirigido con un régimen apropiado, depende de la presencia o ausencia de factores de riesgo, para patógeno multidrogo resistente. Miren cómo ya llegamos a esa altura. Siempre vamos a ver a los multidrogos resistentes y a los extremadamente resistentes. Igual que en la tuberculosis, ¿no? El conocimiento del patógeno predominante o la flora que nosotros tenemos y la pauta, no nos olvidemos de susceptibilidad a los antibióticos y el entorno de la atención de la salud y los datos microbiológicos previos del paciente. En general, las neumonías intrahospitalarias que no están en UCI tienden a estar menos graves que las neumonías asociadas al ventilador mecánico. Por lo tanto, esto es una consecuencia negativa de un tratamiento inicial inapropiado de antibiótico terapia que puede generar prácticamente en muerte en una neumonía intrahospitalaria si no la manejamos adecuadamente. Además de los patógenos multidrogo resistentes, también tienen que ser más o menos comunes desarrollar hipertensión arterial pulmonar fuera de la unidad de cuidado intensivo y este particular puede provocar básicamente un trastorno en este tipo de paciente. Entonces, chicos, tenemos 4 regímenes. Entonces, si no tenemos factores de riesgos asociados a multidrogo resistente o que incrementen la mortalidad, podemos utilizar la pipertazo efectiva para cualquier proceso pulmonar intrahospitalario de 4.5 cada 6 horas. Acuérdense que hablamos de monoterapia si no hay factores de riesgo asociados a multidrogo resistente. El CFP de 2 gramos IV cada 8 o la levofloxacina 550 miligramos IV diario. Si mejora, cambiamos la administración a vía oral. Luego tenemos un segundo régimen donde ya nosotros valoramos que no hay factores de riesgo, pero hay un incremento de la mortalidad. Tenemos mayor del 15%. Utilizamos la pipertazo 4.5 IV cada 6 horas. La cefepime la hemos doblado a 2 gramos IV cada 8. La hemos intensificado. Incluso aquí, chicos, podemos hacer una infusión continua del antibiótico 4 horas. De 4 horas, pasar la cefepime 2 gramos en solución en 4 horas para mantener un nivel, una meseta de antibiótico dentro del cuerpo del paciente. Y la levofloxacina 750 miligramos IV diario. Si mejora, cambiamos a la administración oral. En el régimen 2, nosotros utilizamos los anteriormente más aminoglucósidos y linezolid con vancomicina. En el régimen 3, nosotros ya vamos mirando que los factores de riesgo existen para los multidrogos resistentes, principalmente para bacilos gram negativos. Tenemos el pipertazo cefepime más aminoglucósido astronam o una fluoroquinolona antineumocócica. En el régimen 4, nosotros vamos a tener prácticamente al paciente, utilizamos con factores de riesgo solo para estafilococos meticilino resistente, combinamos la levo o la cipro o la pipertazo, el astronam o el cefepime con linezolid, vancomicina o la telambacina. Y así, chicos, no nos olvidemos que cuando yo tengo un paciente hospitalizado, el mejor tratamiento es la prevención. Tenemos que primeramente debe ir a reducir la colonización orofaringea. Reducir el inóculo, especialmente si yo lo tengo en una ventilación mecánica. Y reducir la contaminación cruzada y evitar la transmisión de patógenos a través de aerosoles. ¿Cómo logro todo esto? Primero hay que cumplir el bundle. Paciente con cabecera a 30 grados centígrados. No se le puede dar de comer a un paciente acostado. Se le debe dar casi sentado. Y cuando se tiene ventilación mecánica se le debe tener la cabeza bastante elevada para evitar
que el contenido bucofaríngeo llegue a la vía respiratoria, más bien que caiga hacia un lado de la cama, no importa que el paciente se llene de saliva. Segundo elemento, yo tengo que hacer el lavado el lavado de la boca cada turno con clorhexidina al 0.12%, que se llama Inciden, la venden en las farmacias, Fibeca, Pharmacy. Entonces yo con esto reduzco el inóculo que existe en la vía aérea y lo principal, cada paciente debe tener su espacio y cada paciente debe ser manejado con cautela porque los fomites son los propios trabajadores de la salud. Con el mismo guante y la misma bata visitan a toditos los médicos y los van tocando la vía, van tocando la cama, van tocando y van contaminando. Y al hablar de aerosoles, que el terapista respiratorio solo ocupe en ese momento y descarte para no mantener esa contaminación al momento de realizar la nebulización. Entonces, una buena higiene, tanto del médico como del paciente, el paciente hay que bañarlo todos los días, puede ayudar a la prevención y también a reducir los cuadros infecciosos. Recuerden que en los pacientes no intubados es importantísimo educar al paciente y al familiar o al personal que debe recibir los alimentos sentados, ¿sí? Y fomentar la terapia. ¿Alguna pregunta, por favor, hasta aquí? ¿Sí están allí? Bueno, voy a tomar la lista para ver si están allí. Briones. Brito. Presente, doctora. Cali. Calle. Castelón. Presente, doctora. Cedeño. Presente, doctora. Cedillo. Presente, doctora. Correa. Presente, doctora. Egues. Gamecho. Presente, doctora. González. Presente, doctora. Guillén. Intriago. Presente. Doctora, sí estoy presente, Guille. ¿Y por qué no contesta? Leones. Porque no se me abrió el micrófono, lo siento. Presente, doctora. Leones, presente. Mendoza. Presente, doctora. Morán. Presente. Fernanda. Morán Melanie. Presente, doctora. Núñez. Presente, doctora. Ortega. Presente, doctora. Pillajo. Ponce. Presente, doctora. Rodríguez. Presente, doctora. Ronquillo. Presente, doctora. Salazar. Ronquillo y Rodríguez. ¿Rodríguez? Presente, doctora. Ah, perdón. Rodríguez, presente, doctora. Ya. Salazar. Suárez. Presente, doctora. Presente, doctora. Me- Disculpe, Salazar, el presente se me retrasó el audio. Toledo. Suárez, presente también. Sí, Suárez está bien, no hay problema, Carlos. Toledo. Usechi. Velasco. Velasco, presente. Villacrés. Villagres, presente. Contigo hice la clase, Villacrés, ¿no? Valeria. Bueno, sí, yo estaba participando. Ya, listo. Bueno, entonces continuamos con la NAT. Es muy poco porque manejé tanto la NAT como la intrahospitalaria. Recuerden que las dos son intrahospitalaria, sino que la una tiene mucho que se relaciona con, el uso del dispositivo en la vía respiratoria. Comparten etiología y patogenia, son los mismos gérmenes, tienen una menor mortalidad que la intrahospitalaria. Cuando la intrahospitalaria necesita ventilación mecánica tardía, el paciente fallece.
Normalmente podemos mantener una ventilación mecánica con un tubo o puede ser por una mascarilla. Cuando manejamos estos conceptos etiológicos siempre pensamos en episodios tempranos o episodios tardíos. Si son tempranos, estamos pensando en Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza o Staphylococcus aureus meticilino resistente. Si es tardía, mayor de 4 días, sabemos que puede estar la Pseudomonas, el Acinetobacter y los estafilococos resistentes meticilinos. Entonces, también pueden tener 1, 2 o 3 gérmenes, dependen del tipo de hospital y de los factores de la población tratada y los métodos de diagnóstico que nosotros empleamos oportunamente, que es el lavado bronquioalveolar. Soy de la idea que cuando ya empieza un infiltrado alveolar se le debe de hacer lavado bronquioalveolar, o sea, hacer una broncoscopía inmediata al paciente para identificar cuáles son esos gérmenes. Porque mientras más rápido nosotros manejemos la infección y saber su respuesta al antibiótico, yo creo que es mejor evolución va a tener el paciente. Entonces, cuando la ventilación mecánica es mayor de 48 horas, va a desarrollar un infiltrado nuevo progresivo, llevándose signos y síntomas de una infección, como ustedes ya saben, cambio en el color del esputo, la fiebre. En estos casos el paciente no se le va a ver que tiene taquignia, sino que más bien vamos a tener una hipoxemia, va a necesitar mayor cantidad de FiO2, por lo tanto el paciente va a tener una hepatización en ese sitio y vamos a ver que cuando logramos hacer la broncoscopía, incluso nos sirve como para destapar o sacar un poco ese moco de allí y evitar las atelectasias que pueden provocar los pacientes que tienen estos eventos, ¿no es verdad? Un dato curioso es que siempre, según la CDC, los eventos asociados al ventilador los condiciona asociados al ventilador, las complicaciones asociadas al ventilador y las posibles y probables NAT, que es igual a la evidencia de laboratorio microscópico positivo. Entonces, cuando vemos estas condiciones asociadas al ventilador, el paciente con PIB mayor de 3 centímetros de agua o FiO2 mayor de 0.2 por 2 días, seguido de un periodo, nosotros ahí vamos a ver que esta paciente va a tener hipoxemia, que mejora o se estabiliza en el ventilador. Entonces nosotros decimos que es una condición asociada al ventilador lo que está pasando en ese momento con el paciente. Pero si es una complicación asociada al ventilador y relacionada con una infección, ya el paciente va a tener fiebre, leucocitosis o ya se le ha instalado el tratamiento de 1 o 2 antibiótico-terapia en los últimos 4 días. Y posible y probable NAT cuando yo lo certifico a través de una broncoscopía. Entonces, como ven, nosotros ya tenemos claros los conceptos a nivel de terapia intensiva, según la CDC, de qué es lo que yo voy a tener en las manos. Entonces, el diagnóstico es similar a los otros. Hacemos el estudio microbiológico con el lavado bronquioalveolar y también el diagnóstico clínico es importante y radiológico. O sea, no tenemos diferencia entre las otras neumonías. ¿Qué hago con ese paciente? Es mi pregunta. Prevengan, porque si no, nos la vamos a alimentar. A veces la respuesta al antibiótico no es la más adecuada. El paciente está con tanto colapso de los sistemas y órganos que terminamos perdiendo el paciente. Y la mayoría de los pacientes que salen de UCI salen por un proceso de neumonía asociada al cuidado de la salud, le decimos ahora. Entonces, la prevención, igual que el otro caso, nosotros tenemos que disminuir el inóculo, como les expliqué, haciendo el lavado bronquioalveolar, trabajando con ese balón del tubo endotraqueal que no lo bajen a menos de 10 ni 20, tiene que estar por encima de 25 a 30, para evitar que la aspiración subglótica llegue a las vías respiratorias inferiores. Disminuir la colonización orofaringia, reducir prácticamente el protocolo del tiempo de intubación, mientras más rápido le quitemos el ventilador al paciente que lo haya llevado por cualquier causa, menos contaminación vamos a tener y menos proceso de neumonía. Entonces, cuando miramos todo esto, decimos que la estrategia para prevenir la neumonía asociada al ventilador mecánico es la ventilación no invasiva con presión positiva. Es la primera estrategia. Segundo, mantenerlo semisentado para impedir o disminuir la aspiración de secreción de orofaringia, la higiene oral con clorixidina
y los tubos endotraqueales especializados. Hay unos tubos con drenaje subglótico de secreción, o sea, está pegado, hay una sonda, apenas aparece la secreción, se la está extrayendo hacia afuera. Interesante, sí, pero no tenemos en nuestro medio. Yo lo he visto 3 o 4 veces, pero por falta de costo no se lo obtiene en el hospital. Toda esa información, chicos, lo he sacado en estos links ODOIT. Ahí se los dejo para que ustedes puedan leer un poquito más. He tratado de sacarle el resumen y definitivamente yo creo que acá está todo dicho en relación a las infecciones. ¿Alguna información que ustedes requieran de lo que yo les he indicado? ¿Algo más que quieran preguntar? ¿Alguna necesidad? Van a ser las 19 horas. ¿O hacemos unas preguntas de ahorita? ¿Quieren dar examen? Digo, un cuestionario. Es que no dicen nada, no preguntan. ¿Qué quieren que yo haga? Hacerles un examen de pronto, para ver si me entendieron todo. ¿No tienen curiosidad, chicos? ¿O creen que ya tienen suficiente conocimiento de todo lo que se le ha impartido? No, doctora, yo en mi caso, yo reviso las clases. Vuelvo a ver la clase porque siento que hay temas como que entiendo una parte y no entiendo todo, entonces vuelvo a repetir y completo los apuntes. ¿No? Interesante. Les cuento que de neumonía yo pongo muchísimas preguntas, porque como ustedes ven, le he dado cosas puntuales. El resto está en los DOI, libros, todo, pero esto es parte también de la experiencia de lo que yo manejo, ¿no? Hay casos y casos, yo digo, hay pacientes y pacientes, y hay médicos y médicos. Y hay hospitales y hospitales. Entonces, sí, definitivamente la infección, a todo lo que se muere le etiquetamos infección. Pero en realidad a veces no estamos manejando una neumonía. Y eso yo creo que brinda la experiencia y el tiempo en que uno maneja los casos. Bueno, por mi salud, yo ya he hablado casi hora y pico. Doy por terminada la clase si no hay ninguna otra pregunta, ¿sí? Listo, doctora. Recupérese. Por supuesto que me voy a recuperar. Este virus no nos va a vencer a nadie. Gracias, hasta luego. Amén. Hasta luego, doctor.